El 11 de septiembre de 2025, el activista Charlie Kirk, fundador de la organización ultraconservadora Turning Point en Estados Unidos, cercana a Trump, fue asesinada frente a los asistentes en un mitin en una universidad en Estados Unidos. El hecho, más allá del terrible asesinato, inmortalizó simbólicamente a Kirk como un mártir de la ultraderecha, de esta ultraderecha global, y puso sobre la mesa nuevamente el tenso debate sobre la influencia del discurso ultraconservador, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, incluyendo el nuestro. ¿Qué está sucediendo con la derecha radical en América Latina? Estamos viendo una expansión cultural de la ultraderecha en México y América Latina, incluso más allá de la simple acción política formal. Para hablar de este tema, tenemos como invitada vía remota desde Bolivia a la doctora Gabriela Montaño, actual subdirectora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica Bolivariana, militante feminista, y le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos aquí en este programa que se titula Hilo Negro. Pero antes de poder conversar, Gabriela, te invito a que veamos una cápsula en donde introducimos el tema para nuestro auditorio. La ultraderecha es una reacción nacionalista y autoritaria. Pareciera haber encontrado en América Latina un terreno fértil. Su avance podría estar aprovechando el descontento social, promoviendo liderazgos políticos que capitalizan los discursos de conspiración, conservadurismo y exclusión frente a las democracias contemporáneas. Con la irrupción de Donald Trump en Estados Unidos en 2016, seguido del triunfo electoral de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, se pensó en el avance de las fuerzas de ultraderecha en distintos países del continente americano. Esto a pesar de cuestionables resultados durante su gestión. Otros casos representativos como el de Nayib Bukele en El Salvador, Guido Manini Ríos en Uruguay y, por supuesto, Javier Milei en Argentina, fortalecieron esta creencia. Algunos estudiosos piensan que la ultraderecha en América Latina avanza y responde a factores como el desgaste de los gobiernos de izquierda, así como la incapacidad de la derecha tradicional para mantener legitimidad ante el electorado. Además, se ve nutrida por la politización de la inseguridad, con referentes como Bukele, que pese a denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos, son vistos como modelos exitosos de combate al crimen. Sin embargo, las cifras marcan que cerca de la mitad de los gobiernos y 79% de la población en países latinoamericanos siguen siendo de izquierda o de izquierda progresista, desestimando así el significativo avance de estructuras ultraconservadoras en el continente. En México, ningún partido grande proclama abiertamente la agenda ultraconservadora, por lo que se puede decir que la extrema derecha en México carece de una estructura partidista estable, sin que eso signifique que las voces de la derecha radical de otras naciones no puedan encontrar eco en nuestro país en un futuro próximo. Pues ahí está, los contrastes que representa como desafío político, como un desafío ideológico, como un desafío intelectual, estos avances de la ultraderecha en América Latina. Gabriela Montaño, ¿cómo definiría usted la ultraderecha en el contexto latinoamericano? Bernardo, gracias por la invitación. En primer lugar, saludar a todos y todas quienes nos escuchan y nos ven. En primer lugar, esta definición es compleja. En términos teóricos, se han hecho muchas aproximaciones en relación a la ultraderecha, pero algo que a mí me gusta decir cuando definimos esa ultraderecha es que es aquel bolsón político, son aquellos liderazgos políticos que en términos sociales pretenden
el retroceso en términos de derechos individuales y colectivos conquistados en nuestra región en todas las últimas décadas, y que utilizan en muchos casos o están vinculados en muchos casos a fundamentalismos de tipo religioso. También están vinculados a posicionamientos racistas en un continente, además, en el que hay una enorme cantidad de personas, de poblaciones, de pueblos indígenas, sobre todo en países como, por ejemplo, el mío, Bolivia, ¿no? Donde la mayoría se autoidentifica como indígena. Pero además sirve como un mecanismo para hacer que la derecha política, ese centro derecha, tenga que posicionarse más radicalmente porque jalan la discusión pública en esa lógica de polarización mucho más dura, brutal, y por lo tanto tenemos a una ultraderecha que es racista, en muchos casos fascista y fundamentalista religiosa. Muy bien, gracias. Un aspecto que usted ha resaltado en esta intervención es este fundamento religioso que depende de cada país. En algunos países es más católico, como el caso, podemos decir, de México o Argentina. En otros casos es más evangélico, sobre todo pentecostal, como el caso de Brasil, como el caso de otros países, sobre todo en Centroamérica. ¿Cuál sería para usted la influencia política de lo religioso, sea cristiano evangélico, sea católico apostólico? Lo que pretende esta ultraderecha en el continente, como les decía, es volver a discutir conquistas que creíamos todos y todas que estaban consolidados en nuestro ordenamiento político e inclusive en nuestro ordenamiento jurídico en el continente. Y al vincularse tan fuertemente a el fundamentalismo religioso, la ultraderecha pretende la instrumentalización de las religiones a favor de sus posturas políticas, que en muchos casos se atraviesan, voy a decir, atraviesan posiciones, por ejemplo, pro vida, y cuando hablo de pro vida estoy hablando de esas posiciones políticas que se contraponen a derechos que están siendo debatidos por generaciones jóvenes en el sentido del derecho, por ejemplo, a la interrupción legal del embarazo, a la posibilidad de la conquista de derechos sexuales y derechos reproductivos por parte de las mujeres, a satanizar y retroceder en términos de derechos para las poblaciones LGBTI, etcétera, ¿no? Ahí es uno de los puntos en los que se confronta con mayor fuerza y por lo tanto, por ejemplo, uno de los principales enemigos de esta ultraderecha son los movimientos feministas en el continente que han cobrado una fortaleza enorme, no solamente en los partidos de izquierda o progresistas, sino estas discusiones han sido importantes en las sociedades en general en Latinoamérica. Gabriela, otro punto importante es que este crecimiento de la ultraderecha no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. Quizá Latinoamérica sea un reflejo. Vemos Estados Unidos con las posturas de Trump, vemos países en donde la ultraderecha ha crecido, en Europa, Hungría, Italia, Francia, en fin, es un largo catálogo con características distintas. Y estas ultraderechas se están organizando, ¿no? Tienen sus conferencias, sus reuniones, ¿no? Se animan, incluso se apoyan económicamente, como estamos viendo en el caso de la caída estrepitosa de Milei con el apoyo, ¿no? El apoyo
de salvación de Donald Trump. ¿De qué manera, y aquí es una pregunta central, la ultraderecha utiliza los instrumentos de la democracia para haberse posicionado y en algunos países haber tomado el poder? Pero una vez que toman el poder, tienen esas características que usted ha planteado. Se convierten en regímenes antidemocráticos, represores, se convierten en estructuras que van contra los derechos de la población. Su opinión, doctora Montaño. Bernardo, mira, nosotros como CELAC Data hicimos una revisión y contrapusimos, perdón, la presencia de la ultraderecha en Europa, comparándola con la presencia de la ultraderecha en Latinoamérica. Y efectivamente, en Europa, por ejemplo, la ultraderecha ha avanzado con mucha mayor fuerza que en América Latina. En América Latina, de hecho, la mayor cantidad de gente está siendo gobernada por gobiernos de izquierda o progresistas. Y la ultraderecha todavía no ha logrado, digamos, avanzar de la misma manera que lo ha hecho en Europa. Y eso es importante porque Latinoamérica se convierte en realidad en un bastión, si hablamos de todo el mundo, de gobiernos de izquierda o progresistas. Uno de los ejemplos más contundentes para esto es México, pero también podemos hablar de un Brasil gobernado por Lula da Silva, Chile, etcétera, la reciente victoria de Uruguay, en Uruguay de la izquierda. Por lo tanto, tenemos que reconocernos en Latinoamérica como ese territorio en disputa, sí, hay que reconocer la disputa política, pero en el cual la ultraderecha no logra avanzar como lo hace en Europa. Pero también me parece importante decir que América Latina tiene alguna composición, sobre todo la presencia de pueblos indígenas, la lucha histórica de esos pueblos indígenas, pero también de sectores muy amplios de la población que se identifican como sectores populares, que en esta última más de una década, ya es la segunda década, que opta por gobiernos progresistas o de izquierda en muchos de nuestros países. Por supuesto hay avances y retrocesos, hay una disputa, como decía hace un momento, y una de esas características es que América Latina es América Latina indígena, es América Latina de una mayor presencia de trabajadores y trabajadoras de los sectores populares, siguen encontrando mecanismos para que los gobiernen mayoritariamente gobiernos de izquierda y progresistas. Esa es digamos, nuestro plus frente a otras regiones del mundo. Y tenemos que reconocerlo, pero también tenemos que estar alerta ante los avances de la ultraderecha en el continente. La ultraderecha ha optado, sí, por la vía democrática, pero solamente cuando esa vía democrática le conviene. Cuando no le conviene, cuando no gana elecciones, esa ultraderecha ha demostrado que está dispuesta a romper el orden constitucional o intentar romperlo. Es el ejemplo de Brasil. Bolsonaro, cuando perdió elecciones frente a Lula da Silva, intentó un golpe de Estado. En Bolivia, cuando la ultraderecha perdió elecciones frente a Evo Morales, intentó y logró golpes de Estado. Entonces, tenemos que reconocer que la ultraderecha no opta solamente por la vía democrática, sino que también
permanentemente anda el camino de la violencia y de la ruptura del orden democrático. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Gabriela Montaño. Ella pues es una activista muy significativa y también es subdirectora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y vía remota estamos conversando desde La Paz, Bolivia. Vamos a una pausa y regresamos. Usted está en El Hilo Negro. Regresamos al Hilo Negro, estamos conversando vía remota desde La Paz, Bolivia, con una brillante analista del tema, Gabriela Montaño, sobre el avance de la ultraderecha. Evidentemente, deduzco por lo que Gabriela ha planteado, que la ultraderecha en el mundo y en América Latina ha escalado, se ha posicionado en la vida política de los diferentes países, usando o montando las aperturas y las oportunidades que la democracia misma da. Sin embargo, tiene rasgos cuando se ve amenazada o cuando sus posturas están siendo contrarrestadas de tener un corte autoritario, principalmente frente a los avances que la sociedad moderna ha tenido en materia del rol de la mujer, en materia de la sexualidad, en materia de la diversidad y otros temas políticos. Gabriela, una pregunta es, en el bloque anterior planteabas que el feminismo era precisamente uno de los polos de resistencia más importantes frente a la ultraderecha en América Latina. Cuéntanos un poco más de esto. Bueno, el feminismo se posiciona como un enemigo claro y al cual apunta la ultraderecha y pretende aislar la ultraderecha, sobre todo cuando tiene el poder, ¿no? Es uno de los enemigos favoritos de la ultraderecha. Un ejemplo de esto es Milei en Argentina. Apenas Milei se posiciona en el gobierno argentino, anuncia su pretensión de hacer retroceder muchas de las conquistas logradas por el feminismo en Argentina. Y abiertamente también, si ustedes revisan muchos de los discursos de Javier Milei en espacios internacionales, fuera del territorio argentino, van a ver que siempre apunta en contra de los derechos sexuales de las mujeres, de el derecho a un aborto libre, gratuito, porque es un nudo gordiano, vamos a decir, de la confrontación que propone la ultraderecha. Inclusive pretende retroceder en derechos ya conquistados. Otro ejemplo es lo que sucedió en Estados Unidos, donde en varios estados de Estados Unidos se ha hecho retroceder el derecho de atención gratuita a mujeres en la interrupción legal del embarazo. Y claro, ¿por qué? Se preguntará la población. Pues porque la reproducción de la vida y la imposición sobre el cuerpo de las mujeres son elementos centrales a la hora de la propuesta, digamos, capitalista, imperialista. No nos olvidemos que
la posibilidad de que una mujer decida sobre su cuerpo, decida sobre cuándo y cuántos hijos quiere tener, también reduce la posibilidad de los intereses de los grandes empresarios transnacionales y nacionales en la mayoría de nuestros países eh, a tener una mano de obra barata, una mano de obra sometida a los designios del mercado. Entonces, miren, hay un ejemplo histórico muy interesante para graficar esto. En la etapa de la colonia, eh, en, eh, en Haití hubieron mujeres esclavas negras que tuvieron como única herramienta de liberación y de emancipación su negación a reproducirse para evitar que sus hijos o hijas sean sometidas a esclavitud y brutalmente violentados. Y cuando esas mujeres negras se resistieron a reproducirse, el colonizador tuvo que cambiar el tipo de acciones con el que sometía a estas poblaciones. Muy bien. Y hubieron alianzas entre mujeres negras e indígenas para llevar adelante esto. Entonces, la reproducción de la vida también es un campo de disputa y de batalla entre la ultraderecha y posiciones de izquierda, progresistas, etcétera, ¿no? Gabriela, también dentro de esta diversidad del avance de la ultraderecha, el caso de Milei, también ahí reflejan este avance, un cierto desgaste de los movimientos, podríamos decir, progresistas, algunos de ellos. Milei, si no fuera por el desgaste del peronismo y de los movimientos subsecuentes, no habría sido posible que ascendiera de esa manera tan sorprendente como lo hizo en Argentina. El mismo Donald Trump, un desgaste sobre todo de los gobiernos demócratas, desgaste de discurso, de acciones, etcétera. Bukele también con todo el tema de la violencia, la inseguridad, etcétera. ¿Hasta dónde los gobiernos progresistas de América Latina deben cuidar, digamos, su gestión para poder seguir estando al frente o seguir gobernando a las sociedades contemporáneas? Es fundamental lo que acabas de plantear, Bernardo. En la medida en que los gobiernos de izquierda y progresistas no logren transformar para bien la vida de las personas, de sus pueblos, en la medida en que no cumplan con aquellos compromisos hechos con las sociedades al momento de los procesos electorales, pues hay mayores posibilidades de que la derecha y la ultraderecha vuelvan a gobernar, retomen los gobiernos. Y normalmente la derecha y la ultraderecha no retoman los gobiernos con una visión conciliadora o con una propuesta en la cual pretenda tomar en cuenta a las minorías de izquierda o progresistas. Normalmente la derecha y la ultraderecha gobierna barriendo con todo lo que tenga algún tufo a izquierda y progresistas. Y si tiene que utilizar para eso el autoritarismo, persecución judicial e inclusive quitarle la vida a dirigentes sindicales de organizaciones sociales, pues está dispuesto a hacerlo. A diferencia de los gobiernos progresistas y de izquierda que intentan gobernar consensuando la derecha y la ultraderecha, está dispuesta a utilizar la fuerza y con la fuerza la imposición a la mala. Entonces, nuestra responsabilidad cuando nos toca ser gobierno es siempre, en primer lugar,
cumplir nuestros compromisos y cumplir nuestros compromisos sobre todo beneficiando a los más pobres. Esa frase de el gobierno mexicano de por el bien de todos, primero los pobres, es un compromiso que no puede romperse a la hora de gobernar. Un gobierno de izquierda o progresista que empieza a pactar con los poderosos para intentar gobernabilidad y dejar de lado a los más pobres, a quienes votaron por esos gobiernos de izquierda o progresistas, son gobiernos que se debilitan y que a la larga le abren la puerta a la derecha y la ultraderecha. Un gobierno de izquierda o progresista que no combate la inflación también es un gobierno de izquierda o progresista que es más débil porque la inflación afecta a los más pobres. Por eso creo que en México precisamente el respaldo a Claudia Sheinbaum está por encima del 70% en casi todas las encuestas que hay disponibles, porque esos 100 compromisos de gobierno que hizo Claudia Sheinbaum se van cumpliendo y la gente lo siente en su día a día y se hace carne el programa de gobierno. Eso es lo que a eso debemos aspirar los gobiernos progresistas y de izquierda. Gabriela Montaño, agradezco mucho tus comentarios, tu experiencia, tu visión global sobre el continente latinoamericano y esperemos que no sea la última vez que podamos conversar sobre estos importantes temas que pasa en nuestra amada Latinoamérica. Muchas gracias y muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión. Desde luego que el tema de la ultraderecha es un tema latente, incluso aunque se vea lejano, está presente en nuestro país. Muchas gracias y le espero la próxima semana aquí en el Hilo Negro.